Hola a todos. Hoy nos sumergiremos juntos en una historia llena de tensión y emociones intensas. ¿Conseguirá Mai mantener a Alex o la verdad sobre su relación con Na explotará cambiando todo para siempre? La lucha entre el amor, la posesividad y el orgullo está alcanzando su punto máximo. No te pierdas los giros inesperados y los momentos llenos de suspenso. Siga viendo para descubrir los secretos que aún no se han revelado y las decisiones que pueden cambiarlo todo. No te pierdas ni un solo momento importante. Bajo la tenue luz de la noche, Mai estaba junto a la ventana a la luz de la calle, iluminando su rostro frío. Sus ojos afilados como cuchillas observaban cada movimiento de Alex. Todo lo que había construido con él ahora estaba en peligro de desmoronarse. Y sabía que solo había una manera de mantenerlo a su lado, nunca dejar que Na se lo arrebate. Murmuró para sí misma con un tono helado pero lleno de determinación. No puedo dejar que Alex se me escape. Levantó el teléfono y marcó un número que había mantenido en secreto por mucho tiempo. El número de su hermano, alguien que siempre sabía que podría ayudarla en situaciones como esta. «Tengo algo que necesito de ti, ven aquí», dijo Mai con voz firme pero fría cortante como una cuchilla atravesando la oscuridad. Colgó y respiró hondo con los pensamientos dando vueltas en su cabeza. Cada vez que veía a Alex y Na juntos, sentía como si un fuego se encendiera en su interior, quemando toda la paz que alguna vez creyó tener. Quería romper esa paz, hacerla pedazos, pero sabía que todo debía hacerse con cuidado paso a paso. Alex no sabía que sus pasos estaban siendo observados. Cada vez que se encontraba con Na, cada encuentro, cada gesto de cariño, había sido minuciosamente vigilado. No podía imaginar que una amiga en la que antes confiaba, ahora quería separarlo de la mujer que amaba. Cuando Mi descubrió dónde vivía Na, comenzó a gestarse un nuevo plan. No podía permitir que Na tuviera la paz que ella pensaba que merecía. Mai empezó a contratar a alguien para seguirla, para vigilar todos los movimientos de Na, cómo entraba y salía, con quién se encontraba. Y lo más importante, cuando Alex la visitaba. Cada detalle, por más pequeño que fuera, tenía importancia para Mai. No podía permitir que nada se interpusiera en el camino que ella misma había trazado. Los días pasaron y Alex no se dio cuenta de que estaba siendo seguido. Cada vez que iba a ver a Na, sentía paz, como si todas las preocupaciones del mundo se desvanecieran. Na era su refugio, el lugar donde encontraba consuelo después de un día largo y agotador. Pero detrás de todo eso, Mai tejía su red, observando cada paso, cada gesto, cada movimiento de él y Na. Cuando Mai descubrió la dirección de Na, la lucha interna en ella creció aún más. Podría destruir esa relación. ¿Sería capaz de hacer que Alex volviera a su lado? ¿O tendría que aceptar verlo caminar con otra persona? La ira y el miedo en ella hacían que todo se volviera borroso. No podía dejar que Na estuviera tranquila. No podía permitir que otra persona entrara en el mundo de Alex sin su control. Sin embargo, en los momentos de silencio, cuando estaba sola en la habitación oscura, Mai se preguntaba si podría mantener a Alex de esta manera para siempre. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el pasado entre ella y él. ¿Era este amor verdadero o solo posesión? Y si no podía cambiar la situación, ¿alguna vez Alex le perdonaría cuando todo se rompiera? Esa pregunta no tenía respuesta. Pero Mai sabía una cosa con certeza: no dejaría ir a Alex. Cada paso que diera ella lo seguiría cada segundo, cada momento. Y cuando supiera dónde estaba Na, no dejaría que ella estuviera tranquila. Encontraría la manera de romper esa paz de una forma impredecible. Esta historia no solo trata sobre el amor, también es sobre control, posesión y los desafíos que cada personaje debe enfrentar. Mai, sin importar en qué cruce de camino se encuentre, no dejará que Alex se vaya. Hará todo lo posible porque para ella este amor lo es todo y nadie, ni siquiera Na, podrá arrebatárselo.
Por la mañana, Tuna salió al exterior con su cesto de hojas de palma colgando suavemente de su brazo, tan delicada como cada paso que daba por el pequeño camino de tierra. La brisa de la mañana soplaba trayendo consigo el aroma de la tierra a las plantas y un toque de fragancia a naranja desde el huerto. Henry, su hijo, aún dormía profundamente en su regazo, con sus pequeñas manitas enrolladas en una camisa liviana como nubes suaves que se arremolinan en la tranquila mañana. Tuna caminaba con cautela para no despertar a Henry. Pasó por la pequeña puerta y comenzó a caminar despacio por el camino de tierra, dejando huellas suaves en la hierba verde. El sol aún no estaba alto, pero los primeros rayos de luz comenzaban a filtrarse entre los árboles, dibujando sombras tenues sobre la tierra como varitas doradas danzando sobre el suelo. Todo a su alrededor todavía estaba impregnado de la niebla de la mañana, pero poco a poco se despertaba con los suaves pasos de Tuna y el canto alegre de los pájaros desde lo alto. Tuna sonrió y con manos hábiles eligió las naranjas más frescas, deslizándose entre las ramas de los árboles, con suavidad como si no quisiera romper la paz de ese lugar. Las naranjas doradas y jugosas se apilaron en su cesto formando una fila brillante bajo la luz del sol. Cuando el cesto estuvo lleno de naranjas frescas, Tuna se detuvo, miró alrededor del huerto una vez más. Respiró profundamente dejando que su ser se fundiera con la tranquila y sencilla atmósfera que la rodeaba. Tuna continuó su camino por el pequeño sendero que llevaba al mercado con el cesto cargado de naranjas pesando sobre su hombro. Henry seguía dormido en sus brazos, sus pequeñas manos apoyadas sobre el pecho de su madre, como una parte inseparable del ritmo tranquilo de su vida. Sabía que cada paso de aquel día no solo era un simple viaje al mercado, sino un viaje lleno de significado donde llevaba consigo no solo las dulces naranjas, sino también su amor y su esperanza por un futuro más brillante. Por la tarde, Alex salió de la empresa. Finalmente había terminado el largo día de trabajo del fin de semana. Metió el teléfono en el bolsillo de su camisa, relajando su cuerpo después de horas de tensión. Esa noche iría a ver a Tuna, y una sensación de calma extraña creció en su interior. Ella siempre le hacía sentir seguro, como si todas sus preocupaciones desaparecieran cuando estaba con ella. Pero lo que Alex no sabía era que desde atrás, unos ojos observaban cada uno de sus pasos. «Hermana May vi a Alex con otra mujer», dijo una voz al otro lado de la línea, suave pero llena de tensión. May se quedó en silencio sin decir nada, solo apretó la mano con fuerza. Esas palabras fueron como un golpe mortal, cada palabra resonaba en su corazón. «¿Puedes seguir a Alex por mí?», preguntó May con una voz fría sin emoción alguna. Era una mujer desconocida, hermana May. Estuvieron juntos comiendo y hablando muy cercanamente. «No los vi separarse», reportó la persona que lo estaba siguiendo, observando atentamente cada movimiento de Alex y la mujer. May mordió su labio, la ira crecía en su interior, pero se mantuvo tranquila. Todo lo que había construido con Alex ahora se estaba desmoronando. No podía dejar que eso ocurriera. «Está bien, sigue observándolos. Quiero saber todo sobre ella. Si realmente se atreve a estar con Alex, no la dejaré en paz». Alex y Tuna estaban sentados juntos en un lugar acogedor con mesas de madera simples. Los dos se miraban y reían felices. Alex compartía con Tuna sus pensamientos sobre el trabajo, sobre los proyectos que aún estaban pendientes, mientras Tuna la escuchaba suavemente, sus ojos brillando con cariño y amor. Ambos habían creado su propio mundo, uno donde no había interferencia de nadie más, solo ellos, una vida simple, pero llena de calidez. Pero desde lejos, la persona que seguía observaba en silencio, sus ojos fijos en cada gesto de Alex y Tuna, registrando cada momento. Cada vez que Alex sonreía, cada vez que Tuna acariciaba su cabello con ternura, todo era anotado sin perderse ni el más mínimo detalle.
Mai cerró los ojos y sintió como el sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Bien, mantén silencio y sigue observándolos. Quiero saber todo sobre ella, ordenó con una mirada fría pero llena de locura por dentro. Cada informe, cada pequeño detalle sobre Tuna era como un fuego que la quemaba por dentro. Alex era suyo y no podía permitir que alguien más lo arrebatara, ya fuera una mujer recién llegada o alguien que hacía tiempo que no formaba parte de su vida. La persona que seguía no apartaba la vista de ellos. Un coche negro rodaba silenciosamente detrás de ellos, manteniendo una distancia segura pero sin perderlos de vista. Cada movimiento de Alex y Tuna era registrado esperando una señal, un indicio que Mai necesitaba para su próximo paso. En la oscuridad de la habitación, Mai estaba sola, la luz amarilla de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro, destacando cada línea fría y afilada. Miraba una foto de Alex sobre la mesa, su mano rozando las fotos viejas, los recuerdos dulces entre los dos. Había pensado que su amor era para siempre, que nadie podría destruirlo. Pero ahora debía enfrentar la realidad de que todo lo que había construido se estaba desmoronando. Llamó de nuevo a la persona que lo seguía. «Sigue de cerca, no los pierdas de vista. No voy a dejar que ella destruya todo», dijo Mai con voz cortante sin mostrar ninguna emoción. Alex y Tuna caminaban hacia su casa, sus pasos ligeros, pero dentro de Alex algo extraño comenzaba a surgir. Había una sensación como si algo no estuviera bien, una sensación vaga de estar siendo observado, una incomodidad que no podía explicar. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Esa sensación lo seguía como un fantasma invisible. Mientras tanto, el coche de la persona que lo seguía de cerca, manteniendo una distancia segura, pero nunca perdiéndolos de vista. Todo seguía su curso paso a paso, momento a momento, y un peligro desconocido se acercaba del cual Alex no tenía idea. ¿Se dará cuenta Alex de la extraña situación que está ocurriendo a su alrededor? ¿Podrá evitar el peligro que lo acecha o seguirá avanzando ingenuamente hacia una trampa que Mai ha preparado?